Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta tarde hermosa de sol para compartir la segunda de las 3 ediciones o de los 3 encuentros que vamos a tener a cargo del profesor y doctor Ángel Castelo. Vamos a iniciar entonces este segundo encuentro y tal como les comentaba recién antes de iniciar la grabación, los encuentros quedan en la solapa izquierda de nuestra página, donde está el icono de YouTube. Entonces los pueden bajar, escuchar y compartir con quien deseen. Si alguien quizá no pudo estar en el primero o en el segundo, los pueden compartir, volver a escuchar y acompañarnos en el tercero, porque son 3 encuentros consecutivos. Así que hoy va a seguir Ángel Castelo con el desarrollo de lo que empezó, digamos, de la introducción que tuvimos la semana pasada. Ángel, entonces te paso la palabra. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y te agradezco, bueno, el agradecimiento lo hacemos al principio y al final. No, yo estoy muy contento de estar con ustedes. Buenas tardes entonces a todas y todos. Vamos a continuar efectivamente con nuestras clases, después de clases, encuentros, intercambio. Les digo intercambio porque tuve una satisfacción, por así decirlo, cuando al término de la clase anterior, pasado unos minutos, voy a la otra computadora, porque aquí la tengo para esto, porque aquella en fin, con la cámara hay problemas. Entonces ahí consulto los correos y me encuentro con el correo de un compañero que estuvo presente, no sé si hoy estará, Agustín Brusón, que me manda un material con respecto a algo que surgió en la clase. Fue una pregunta en la charla, fue una pregunta muy interesante que me hizo un compañero sobre si efectivamente Aristóteles había preparado para Alejandro Magno, era su preceptor, una edición de la Ilíada. Yo dije en ese momento que no. Y después, cuando veo el correo con el material, inmediatamente le dije al compañero que me lo mandó, bueno, en realidad, puesto a pensar, no es que el hecho me fuera desconocido, claro, pero sabía que le copió un ejemplar de la Ilíada a Alejandro Magno. Es decir, no una edición, me desconcertó el término edición que creí escuchar que me dijo el compañero. Pues bien, en el material que el otro compañero me envía, yo estaba muy tranquilo con que no era una edición, me basaba en Pfeiffer, que tiene un libro muy interesante, un volumen sobre la filología clásica, ¿no? El primer volumen es sobre filología clásica, es Rudolf Pfeiffer, ahora estoy dudando si es con, confírmenlo por favor ustedes que tienen la computadora, si es con la segunda es doble F, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno. Y precisamente él relega al término, al nivel de una ecdosis, o sea, de una mera copia, la que Aristóteles le da a Alejandro Magno. Pues bien, por este autor que me manda el compañero, me entero que el problema sigue todavía en cuestión y hay reticencia en aceptar que sea una mera copia y es una auténtica edición, es una diórtosis, ¿no? En fin, eso es lo lindo, ¿no? Que ahora estoy leyendo el artículo sobre la existencia de una recensión de la Ilíada debida a Aristóteles. Sobre la existencia de una recensión de la Ilíada debida a Aristóteles.
escrito este paper por Manuel Sanz Morales. Manuel Sanz Morales, de la Universidad Autónoma de Madrid. En fin, eso es lo lindo de estos encuentros, que se generen esas cosas y que uno aprenda. Bueno, ese es un comentario que quería hacerles. Porque precisamente la reunión anterior trabajamos a partir de una sociedad ágrafa, como es, que era la sociedad inca, como a partir de eso, que la dinámica de esa sociedad oral estaba muy presente también y compartía rasgos esenciales con la sociedad no alfabetizada o médica. También trabajamos con un mensaje en forma de rebus, podemos decir, de enigma, que nos fue traído de Heródoto para ver la otra vertiente que nos va a ocupar en la última clase, en la última reunión, la próxima, que tiene que ver precisamente con los sistemas de escritura. Aquí, hoy, la pretensión, porque siempre uno está lidiando con el tiempo, es que veamos dos textos de la época clásica, por así decirlo, griega, que están reflejando esa tensión, ese impacto que produce en la sociedad todavía de base oral aún en el siglo V, con ya 2, 3 casi siglos de escritura, pero una cosa es evidentemente que la invención sea manejado por algunos y otra que llegue a, en fin, a difundirse por toda la sociedad. De hecho, en el periodo de los textos que vamos a ver, primer tercio del siglo IV antes de Cristo, del 400 al 370, digamos, en ese primer tercio ya se avisora que la oralidad, la estación de la oralidad ha pasado y se impondrá directamente la sociedad alfabetizada. De hecho, 50 años después, la retórica de Aristóteles ya está suponiendo una retórica letrada, no una retórica de base oral. Pues bien, estos dos textos, entre otros que podría haber tomado, están reflejando esa tensión, precisamente, que la resistencia, si se quiere, ante la invención de la escritura. Precisamente, uno de ellos es debido, y arranco con este, es debido al orador Alcidamante de Elea. Alcidamante. De Elea. Bueno, no es la tan conocida Elea itálica, ¿no? Es la Elea asiática, ya por la zona de la Eólida, en Anatolia, actual Turquía. Esa Elea asiática, de ahí es oriundo este orador. Ahora bien, el opúsculo que escribe, que mencioné en la reunión anterior, sobre los que escriben discursos escritos o sobre los sofistas, sobre los que escriben discursos escritos o sobre los sofistas, reitero el término, escriben escritos, porque así está en griego, en el título griego, ¿no? Bueno, ese opúsculo es medio difícil de clasificar, como ahora veremos. Podemos centrarlo en el 390 a.C., por una evidencia externa, que es el contra los sofistas, de Isócrates, Isócrates, del orador Isócrates,
del orador y Sócrates, que bueno, sí es posible fecharlo, y contra los sofistas, responde al escrito de Alcidamente. Por eso decimos que es de esa fecha. Ahora bien, ¿por qué decimos que es problemático ubicarlo? Y porque no es un discurso realmente pronunciado, porque tiene la forma, opúsculo, porque es muy breve, es muy breve, unas pocas páginas diríamos, porque no tiene la estructura de un discurso realmente pronunciado. Tampoco hay una audiencia real o imaginaria. Tampoco tiene, ¿cómo les podría decir?, la apariencia de un tratado didáctico, van a ver por qué digo didáctico, en el cual un maestro de retórica trata de enseñar la técnica de escribir. No. Se llega a la conclusión de lo que este opúsculo tiene la función de difundir a los potenciales alumnos, digamos, un ejemplo de unas directivas de la técnica que él va a enseñar. O sea, el privilegio del discurso improvisado, ya veremos la dimensión que tiene esto, contra aquellos que enseñan al alumno, a los futuros abogados, les enseña a escribir sobre la base de la escritura. Para dárselo oportunamente ese escrito a su cliente, porque la temática la trae el cliente, pero luego le da eso para que lo aprenda memorísticamente y lo use en el foro. Ahora bien, ¿cómo es esto? ¿Por qué se necesita eso? Pues bien, eso nos lleva al contexto oral de Atenas, todavía en esta época de la cual estamos hablando. Una sociedad estrictamente oral, o sea, en el foro o en la asamblea era la oralidad el medio de intercambio. No existía, digamos, era imposible que alguien en un juicio, que porque se tenía que defender a sí mismo el acusado. Eso es lo más interesante. No podía tener un abogado defensor. Y aquel que no tenía, digamos, la suficiente... ¿Recuerdan a Sócrates cuando dice, es la primera vez que estoy aquí y no estoy acostumbrado? Es decir, más allá de que él no lo hubiese aceptado, pero tampoco podía poner a alguien que lo defendiera, entiéndase, porque no se tenía que defender a sí mismo. Se suponía que el ciudadano era de tal naturaleza que tenía que defenderse a sí mismo. Como tampoco había fiscales, aún los intereses del Estado corrían a cargo del particular, ¿no? En fin, era la asamblea, el poder, ¿no? Omnipotente, no existía una corte suprema, por así decirlo. De la asamblea salían los decretos. Y si un ciudadano acusaba a otro de que hizo promulgar una ley negativa, pues bien, ese ciudadano era luego juzgado, o sea que la asamblea se juzgaba a sí misma. En una oportunidad estuvo a punto de disolverse a sí misma. No había ningún poder, no era la radicalización del nomos. Bueno, en este contexto se imagina el valor de la palabra, ¿no? De manera que la técnica que va a, digamos, a difundir por medio de este opúsculo Alcidamante es una técnica que tiene que ver con, digamos, dar las instrucciones para que se improvise el discurso. ¿Pero cómo? ¿No hay escritura? Bueno, acá va a estar el problema. En alguna etapa está la escritura, pero quedémonos con la parte fuerte, digamos. Esto va contra aquellos
y Sócrates, por ejemplo, que enseñan a escribir a los futuros logógrafos, abogados, aquellos que van a confeccionar los discursos para sus clientes. Ahora bien, de eso se trata. Lo que yo voy a hacer ahora es tomar la parte fuerte del discurso, del opúsculo, tiene 34 parágrafos, y la mayor parte de 3 a 28 versan sobre argumentos muy interesantes, que son los que quiero compartir con ustedes, argumentos muy interesantes contra la escritura, ¿no? En estas circunstancias, en las circunstancias apremiantes del kairos, del momento oportuno, del aquí y ahora de la defensa judicial. Precisamente los parágrafos 1 y 2 es de tono polémico. Claro que se parece a un alegato, a un discurso usual. Él va a emprender una acusación contra los discursos escritos. Esos, digamos, esos autores que creen que la retórica es eso totalmente y se arrogan el título de oradores, retores, cuando en verdad no lo son. Precisamente en los parágrafos 3 a 28 vienen los argumentos contra los discursos escritos, que ahora vamos a ver brevemente. Entre los parágrafos 29 a 32, ¿no? Esos 4 parágrafos, aparece un interlocutor ficticio. Alguien podría preguntar, dice el propio Alcidamante, miren esta crítica tan conocida incluso en el caso de Platón, cómo reniego de la escritura y hago discursos escritos, ¿no? La doctrina, los ágrafas, dogmata de Platón, ¿no? Digamos, ¿cómo es que hago eso? Bueno, aquí parecería haber una paninodia, una retractación de Alcidamante. No, en realidad para los que viven lejos, yo tengo que darles el escrito, yo no reniego de la escritura totalmente, sino que, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que vela el verdadero secreto de su técnica, Alcidamante, como que el alumno vaya a su escuela y ahí va a aprender exactamente, ¿no? Finalmente, en el último parágrafo 34, impone de nuevo la parte fuerte de la obra y bueno, y hace un alegato contra los que escriben, meros poietai, meros hacedores, poietai logon, medios hacedores de discurso, fabricantes. Él prefiere al deinos retor, ¿no? Al orador hábil, ¿no? Que prescinde de eso. Pues bien, vamos a escuchar, van a ver ustedes, qué interesantes, ¿no? En los parágrafos 3 y 4, por ejemplo, arranca diciendo que el escribir es una técnica a la mano de cualquiera, pero en hablar en el acto sobre lo que el azar presente, eso no es obra de cualquiera. Se necesita una naturaleza superior, una naturaleza educada. Bueno, no voy a enumerar los parágrafos, sigo diciendo. A continuación, para el que sabe hablar, le será fácil el tránsito al escribir, pero no viceversa. Ejemplifica con diversas habilidades, ¿no? Como el que está acostumbrado a transportar un gran peso, bien puede transportar uno más liviano, ¿no? No le va a ser difícil. O sea, del ir de lo arduo a lo fácil es
digamos, mucho más llano que viceversa. Y acá vienen los argumentos incluso más interesantes. La escritura necesita esjolé, necesita sosiego, necesita descanso. Esjolé. No es igual al kairos. No es igual al kairos. Es decir, a las solicitudes del momento oportuno en que hay que responder. Incluso pone un ejemplo, si se quiere, digamos, al absurdo. Cuando en la asamblea el heraldo me llame a hablar, yo no puedo decirle, espere, voy a buscar las tablillas para responder. O sea que el kairos es perentorio. No puedo, digamos, tomarme el tiempo de escribir. Tanto es así que es imposible prever, si yo aprendo de memoria un discurso previamente, porque sé que el tema es defenderme de tal acusación, bueno, pero es impredecible qué va a pasar en ese momento. Si me hacen otro tipo de cuestionamiento, yo no tengo argumentos, porque y sobre todo, que si quiero allí argumentar, se va a notar la diferencia entre mi dicción fluida, memorística, y aquella que tengo ahora que improvisar. O sea, reconoce la acribia, la exactitud, la acribia, la exactitud del escrito. Y en cierta manera, en aquellos parágrafos posteriores, en los cuales hay una especie de retractación, ¿no? Reconoce que hay mayor pulcritud, que hay mayor coherencia en el escrito, que hay mayor trabajo. Pero es como que frente al kairos no se puede ir con ese tipo de, en fin, de discurso memorístico. Es decir, y acá va develando a medias su técnica, que los discursos improvisados, como él los llama improvisados, con la memorización de algunos argumentos encimémata, basta que yo recuerde esos y de ahí me maneje. Pero en el memorístico dice literalmente sílabas, palabras y sílabas hay que aprender. Es un esfuerzo, es muy fatigoso para la memoria. Incluso, ¿qué pasa con el olvido? El olvido, cuando yo tengo algo escrito, el olvido es muy difícil de subsanar, porque enseguida, digo, tengo ya esa estructura memorística, y si quiero agregar, completarla, va a ser con otro registro. En cambio, en esta oralidad, ¿no? Se puede subsanar el olvido, pasar disimulado, dice él, ¿no? Que no puedo hacerlo en el escrito. Entonces, y otro más, saco los esenciales, otro argumento más, sería se me ocurre ahora este término, el pulso de la audiencia.
cuando yo estoy hablando, en las clases ocurre también, uno mira los rostros, se da cuenta cuando tiene que cambiar el ritmo, cuando tiene que, incluso por el interés, seguir hablando. Pero imagínense cuando uno va con un discurso previamente memorizado, el límite es el límite del discurso, no el límite de la audiencia. De manera que nuevamente allí, bueno, puede suceder este desfase. El opúsculo, la parte fuerte, se cierra, como les dije, en el parágrafo 28, del 3 al 28. Pero los dos últimos los adelanto y después van a ver que en el otro texto que vamos a leer vuelve a aparecer este tema. Me lo reservo para ese momento, pero lo adelanto. Le adjudica a los discursos escritos el estatuto de meras imágenes ídola. Ídola. Las imágenes, los discursos escritos son ídola. Bueno, el acento, lo sabemos, lo recordamos, el acento en el segundo elemento de un diptongo en griego, pero se pronuncia en el primero, ¿no? Eidola. Eidola, esta es una O larga, una omega, por eso lo hago así, pongo eso. Son esgémata. Esgémata. Imitaciones. Mimémata. De los discursos auténticamente improvisados. Ya vamos a ver Platón cómo utiliza esto mismo. Y en ese momento, en todo caso, vuelvo acá a leerlos estos de plenamente. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa por razones de tiempo, porque si hay alguna preguntita, les pido que la demoremos al final, ¿sí? Así puedo presentar el otro. Ojalá que no se pierda el interés si hay alguna pregunta. Pero si no, no vamos a tener tiempo. El otro es el conocido, digo, por lo menos más conocido que este, mitos sobre el origen de la escritura que plantea Platón al final del Fedro, del diálogo Fedro. 274c, 276b. Conocido como mitos, así la exégesis posterior lo ha denominado, ¿no? Evidentemente no, Platón no dice, ¿no? Eso, este es el mito, ¿no? Bueno, es interesante mínimamente ver la génesis del Fedro. Ese personaje comienza con el locus amoenus, a orillas del Iliso, ¿no? En que están los dos personajes, Sócrates y el joven Fedro, y Fedro está muy entusiasmado porque viene de escuchar un discurso de Lisias, que al final de cuentas lo había copiado, tanto le gustó que lo copió. Miren cómo empieza ya el tema de la escritura, ¿no? Entonces lo lee, y es un tema, ¿no? Si el amado debe conceder sus favores porque es para él de mayor interés al que no lo ama, no al que lo ama, porque el que lo ama con sus celos y demás va a ser su vida desgraciada, ¿no? Viene un primer discurso de Sócrates en que parece adherir a esta postura, ¿no? Parece, hay algunos signos que no, pero en el segundo gran contradiscurso de Sócrates, donde está el carro alado, ¿no? En fin, esas imágenes tan bellas, ahí demuestra su auténtico parecer, que no es así, no es así como dice Lisias. Ya en la segunda parte
en la segunda parte ya comienza está dedicada a la retórica, y precisamente ahí en la crítica que hace del discurso contra el discurso de Lisias, formal ahora, formal, no de contenido, ponen a prueba Sócrates lo que él cree que tiene que ser la retórica, la auténtica retórica, ¿no? La retórica filosófica, ¿no? Bueno, y ahí muestra que no trata al discurso como un organismo, como en verdad habría que tratarlo, y empieza con la cabeza, bueno, en fin, al revés, empieza con los pies, y bueno, con esa serie de imágenes da a entender lo desacertado del discurso de Lisias. Y a partir de esto, entonces, aparece el mito sobre el origen de la escritura, ¿no? Esto fue lo previo. Y entonces, ¿qué leemos? Leemos, disculpen que no había... a ver si... no había apagado esto. Bueno, les decía que aparece a partir de esto el mito que nos va a ocupar. El problema de la palabra viva, entonces, nos llevó al de la fijación escrita. Nos lleva, ¿no? Dado que fue una lectura la que abrió el diálogo. Entonces, Sócrates comienza a contar un mito, ¿no? Un mito. Primero que lo enmarca fabulosamente, por así decirlo, en un lugar lejano, Egipto, y que escuché, o sea que observen como el tema del oído, el mito se transmite evidentemente oralmente, tiene que ver con el estadio prealfabetizado, ¿no? Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Prefiero la versión transcripta ya que hacen las últimas ediciones. Teut. No TH o acento, Teut. Y el otro que vemos aparecer ahora, Tamus. Teut y Tamus. Son dos divinidades. Cuando dije que imposta el mito en un pasado legendario, bueno, todo hay que tomarlo con mucha cautela. No necesariamente es una característica del mito un pasado en un lugar remoto y alejado. Los persas de Esquilo, esa tragedia tremenda, bueno, tiene que ver con lo que sucedió unos años antes que él la representara, y él estuvo ahí en la batalla, o sea, ahí no, adjudicarle el carácter de mito tiene que ver, viene por otro lado, digamos, ¿no? Ahí era una cosa histórica, bien concreta, nada legendaria. Bueno, me estoy refiriendo a la batalla de Salamina, que la cuenta Heródoto, por otro lado, en sus historias, ¿no? Volviendo. Pero acá digo, la mayor parte sí, acá está impostado en Egipto. Es decir, bueno, aparece ahí el gobernante, Tamuz, ¿no? El rey, y Teut es un inventor, y le muestra diversos inventos que ha hecho. Y el rey aprueba, desaprueba, miren el poder, como, ¿no? Dice lo que va a ser útil o no, el valor de uso, ¿no? Que no tiene que ver con el que lo inventa, ¿no? Se ha escrito también de esta derivación de la cosa, ¿no? Volvamos. Cuando llega a las letras, a las grámatas,
dice ufano, Teut, este conocimiento, máxima. Oh rey, hará más sabios, Sofoterus, a los egipcios y más memoriosos, Nemo Nicoterus, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Un fármaco. La palabra fármaco tiene dos acepciones en griego. Acá significa, evidentemente, como un remedio, como un bien, como una ayuda a memoria. Nemes y Sofía, memoria y sabiduría. Y si pensamos ese I como un endíadis, o como decimos técnicamente, pexegético, en realidad sería memoria, es decir, sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría está ligada a la forma de saber, que es la memoria, digamos. Entonces está muy contento con su invento, Teut. Ahora, la respuesta del rey se abre con un interrogante, con una interpelación. Tecnicótate, artificiosísimo, ¿no? Como invoca la tecne, ¿no? La técnica. Artificiosísimo, Teut. Dice que como un padre, ¿no? Como un padre que ensalza su vástago, atribuís a esto bienes, digamos, bondades mucho mayores que las que en verdad tiene. ¿Por qué es olvido lo que producirán en las almas de quienes los aprenden? Estos grámatas, estas letras van a producir olvido en las almas de quienes los aprenden. Al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, exoten, desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, endocen, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple hipómnesis, un simple recordatorio. Bueno, varias cosas. En primer lugar, un recordatorio. Miren, esto por otras evidencias, cree uno llegar a la conclusión que la escritura está vivida como un mero recordatorio que tiene detrás un acto de habla puntual que yo conozco de alguna manera y que evoco al leerlo. No es, digamos, no es literatura, digamos, ¿no? Siempre hay un acto de habla puntual y yo lo recuerdo con las letras. A esa función relega las letras el rey Tammuz. Por otro lado, ¿no? Se abre acá una especie de antinomia, la antinomia del afuera y del adentro, y la antinomia de la palabra fármaco, que es remedio para Teus y veneno para Tamuz. Es decir, ¿no? Que concluye Tamuz, apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos.
que no verdad. Apariencia de sabiduría, que no verdad, ¿no? Macetés, alumno, también con la raíz de mace, más de conocimiento, la raíz de memoria, la raíz de memoria. Todo lo que tenga que ver con eso. Pues bien, si cabe, podemos decir que esta fue la primera parte del mito sobre el origen de la escritura. En la segunda vamos a ver algo muy curioso, muy curioso. Curioso digo porque todo es nuevo entre los griegos, ¿no? Todo es, en el sentido de que vamos a asistir a la exégesis de esto mismo que ha dicho Sócrates en tercera, ahora lo va a decir en primera. Es decir, va a ser hermenéutica de lo que él mismo dijo. ¿Por qué? Primero, reafirma lo anterior. Critica la ingenuidad, ahora Sócrates en primera persona, de quienes creen que las palabras escritas son algo más para el que sabe que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Entonces, este valor de hipómnesis, de recordatorio, va a ser dejado de lado incluso y va a insistir en la pars destruens, ¿no? En la parte negativa de la escritura, Sócrates. Y va a decir, porque es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura, zoografía. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, zonda. Pero si les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras escritas. O sea que se relega al ámbito de la no vida, digamos, ¿no? De lo no viviente a la escritura. Mientras que la vida está por el lado del habla. Miren, recuerdo ahora algo muy brevemente que está en ONG, oralidad y escritura, esta costumbre de poner hojas secas en los libros, ¿no? La idea de la muerte ligada a la escritura, y cita también algo de un escéptico, un polteriano, así lo tengo registrado en inglés, que mirando, charlando con Bodley, Bodley fue la biblioteca bodleiana, ¿no? de Oxford actualmente, es en honor de ese Bodley, ese erudito que tiene un montón, y luego los dona. Entonces están caminando y le muestra la biblioteca impresionante que tiene Bodley a este amigo escéptico, nos mira y dice, estos libros son tu epitafio. ¿No? Bueno, y hay varias... y aquel soneto de Quevedo también, ¿no? Tan interesante, donde dice, y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Bueno, volviendo. Entonces, digamos, en otro momento ya más avanzado del diálogo, porque la parte fundamental fue esta, le dice Fedro, ¿te refieres a ese discurso lleno de vida y de alma? Lleno de vida y de alma, émsijos, que tiene un alma dentro, lleno de vida y de alma, que tiene el que sabe y del que el escrito
se podría decir justamente que es el reflejo eidolon. O sea, es un reflejo, es un eidolon de la auténtica figura que es la lengua viva. Pues bien, para ir cerrando y para que vean ustedes que esto que nos viene de Platón, estaba en la atmósfera de ese contexto que tenemos en la Grecia del primer tercio del siglo IV, como les dije. Porque las analogías, ¿no?, que hemos visto con Alcidamante se repiten aquí, ¿no? Esto de vida y muerte. ¿Por qué? Pues bien, ahora es el momento de leerlos enteros, los parágrafos 27 y 28, son breves, de Alcidamante, del autor que estuvimos viendo antes, en esa parte en que critica los discursos escritos, y van a ver que esto ha despertado la duda académica: ¿quién copió a quién? Si esta idea es de Alcidamante y la toma Platón, o viceversa. Observen. Parágrafo 27 de Alcidamante, el autor que vimos antes. Y creo que no es justo que los discursos escritos sean llamados siquiera discursos, sino como imágenes y figuraciones e imitaciones de discursos. Y con toda naturalidad podríamos tener de ellos la misma opinión que también tenemos de las estatuas de bronce y monumentos de piedra y animales representados. Pues así como estos son imitaciones de los cuerpos verdaderos y producen gozo a la contemplación, pero no ofrecen ninguna utilidad a la vida de los hombres, del mismo modo el discurso escrito, al contar con una configuración y estructura simples, visto desde el libro, tienen cierto efecto impresionante, pero al permanecer inmóvil en los momentos críticos, no ofrece ninguna utilidad a quienes lo usan. Pero así como los cuerpos verdaderos, pese a tener formas muy inferiores a las bellas estatuas, ofrecen utilidades muchas veces mayores en los hechos, así también el discurso, que es pronunciado en el acto, desde el interior de la propia mente, está animado y vive y sigue a los hechos y es semejante a los verdaderos cuerpos. En cambio, el escrito, al ser por naturaleza semejante a una representación del discurso real, resulta privado de cualquier tipo de vivacidad. Bueno, ya ven entonces cómo en estos dos emergentes se vive la tensión, ¿no?, entre la nueva técnica que avanza y toda digamos, el acervo de la tradición configurado oralmente ve peligrar, digamos, su primacía, como en verdad va a ocurrir. Bueno, yo creo que es suficiente para hacer lugar a algún tipo de pregunta con respecto a estos textos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Abrimos entonces el espacio para comentarios, como decimos siempre, preguntas, aportes. Pueden o abrir directo el micrófono cada uno, y si no, anotarse en el chat y les damos la palabra, como prefieran.
A ver si puedo hablar, hablo yo, Sí, Carlos, eh, sí. para mandarle un saludo a Ángel Claro. Castelo, que debe hacer unos 30 años que no lo veo más o menos. No es nada 30 años. 30 años no es nada, evidentemente no, gracias a la virtualidad. Ángel era ayudante cuando yo estudiaba griego, ayudante de Lorenzo Macialín, un famoso profesor de griego, ya muerto hace un tiempo. Bueno, y recuerdo también algunos asados que compartíamos con Norberto Maicas, ya hace también unos cuantos años, cuando se comía asado. Unos cuantos años. Sí. Bueno, le mando un abrazo, Angelito, nada más que eso. Gracias, Ángel. No, Carlos, gracias a vos por la presencia. No, gracias. Gracias, Carlos. Perdón, ¿yo podría hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no, Ignacio. En realidad dos comentarios, a ver qué opinión, porque la verdad que muchas gracias, muy interesante, me hizo pensar mucho la conferencia. Y por un lado, con esto de Platón y de que el discurso oral es más vivo y que el discurso escrito lo representa, yo después, estudiando, noto que es como que da todavía un paso más, se insinúa en Platón y después sigue su curso, de que el discurso primordial es intramental. Entonces, el discurso oral ya se convierte en una imagen incluso de un discurso interior, de un logos en diácetos, que termina siendo el más vivo. O sea, como que ese argumento de que el escrito representa al oral y el oral es el verdaderamente vivo, bueno, todavía el oral Tiene una es instancia. representación de uno interior. Eso por un lado. Y por el otro, como en Aristóteles, en el de memoria, es como que gana la otra vertiente, porque cuando él tiene que pensar la memoria, empieza a confundirla con la imaginación y el paradigma para comprender qué es la memoria es un sográfema, es un dibujo. Algo, y está esto del dibujo, el animal representado, el imaginarme un triángulo. Entonces, ¿hasta qué punto la memoria, eso, esas dos conexiones se me desplegaron con esta ponencia? Bueno, evidentemente yo acostumbro a recalcar mucho, Ignacio, el tema de la funcionalidad intrínseca en la sociedad oral de la memoria, ¿no? Yo creo que está muy presente eso en el sentido de aquella función, aquella facultad capaz de albergar en la mente, en sus orígenes, de los transmisores, de los aedos, de los rapsodas, albergar el imaginario colectivo y poder así, en la transmisión, asegurar al oyente, por el aprendizaje de eso escuchado, su pertenencia a ese grupo, a esos héroes, a esas acciones, a esa tabla de valores. Ahora bien, yo creo que aquí está tomado en esa oposición, que la escritura vendría a romper esa dinámica. Con respecto a Ignacio, lo que usted dice, que en última instancia la memoria respondería, sobre todo, lo primero que dijo, el discurso oral ya tendría una instancia interior. Bueno, sí, recuerdo unas palabras de Gadamer, que la neme, la memoria, es la primera forma de escritura, ¿no? Grabada, es el éngrama que está depositado en la mente, sí, efectivamente. Eso es
lo que puedo decir en este momento, Ignacio. Sí, 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 sí. Está muy bien la solución. Gracias, gracias. No, al contrario. Sí, Luciano. Gracias, profesora Laura, y muchas gracias al profesor Ángel por su interesante exposición, que como siempre es un privilegio escucharlo, ¿no? Y yo tenía solo una pregunta quizá muy especulativa, ¿no? Pero abierta a la reflexión sobre este mismo carácter de fármaco de la escritura, ¿no? Como está allí, que usted bien explicó, ponerlo en relación, si existe, ¿no? La relación con el mismo también uso que hace Platón de este carácter de fármaco, pero en el caso de la mentira en República, ¿no? O sea, si hay alguna especie de conexión que uno pudiera aquí, porque me llamó la atención que en ambos casos se reproduce esta distinción externo e interno, porque también está la mentira como externa y la mentira interna en ambos casos, y una es en palabras y la otra no lo es. Entonces, si de algún modo aquí la escritura también pudiera relacionarse con eso. Solamente esa pregunta. Sí, sí. Y a mí me gustaría que eso lo respondan los especialistas, más que yo. No, en el sentido de que, bueno, conozco a compañeros que están trabajando con Platón, veo a uno aquí, no sé si querrá, veo a nuestro Ariel, a ver si querrá hacer algún aporte al respecto. Bueno, primero lo de especialista lo quitamos, porque me estoy formando en. Primero, gracias Ángel por la exposición y por ahora arrojarme este problema. Yo lo que me animo a decir es, primero en principal, pensar que en tanto fármaco tendríamos que establecer que es un tema de medidas, razón por la cual ni la escritura, ni haciendo la analogía, ni el pseudos son un mal en sí, digamos, sino cuál es el... Eso presupone un tipo de competencia práctica, la frónesis, es decir, saber cómo administrar en un contexto determinado. Bueno, de hecho el propio Platón escribe criticando la escritura, en fin. Eso es lo que se me ocurre, lo que se me ocurre ahora decir. Y de hecho, en la misma analogía, también uno puede pensar que aquel que conoce, de hecho está el problema, en el fondo está el problema de la mímesis, porque todo es, en este caso es un juego de imágenes, porque todo discurso, todo logos es una imagen. El problema está acá, que si esa imagen tiene arreglo con respecto a un referente objetivo, o si es un logos desorientado, como por ejemplo el del sofista, el del poeta, etcétera, etcétera, etcétera. De ese modo, diríamos, y de hecho en el sofista se habla de esa mímesis con conocimiento, pero que no se tematiza, se deja abierta la vía, y no se tematiza, bien de Platón, de mostrar y ocultar, digo, habría que pensar ese tipo de posibilidad. La posibilidad en la cual alguien que conoce efectivamente aquel, o tiene acceso a aquel ámbito de objetividad para el discurso, y que conforma, en este caso, los mitos. Un mito es, en República, un mito es un pseudos, pero que alberga en sí aletheia. Es decir, entonces habría que ver que, haciendo analogía, puede haber una escritura que, me ocurre ahora, una escritura que permita orientar a quien lee a descubrir por sí esa verdad. Y el mejor género sería el diálogo, en el cual uno está participando de la escena, pero no debe, como mayoritariamente hacemos, quedarnos adosado al contenido proposicional, sino ver ese gesto, la dialéctica, que no tiene contenido, es una gimnasia. Ver cómo uno se desenvuelve y sabe gestionar los logoi, que en tanto logoi son imágenes.
En fin, se me ocurre decir eso. No sé si estaba en orientación o no, querido y amigo Luciano. Gracias, Ariel. Sí, sí, me dan muchas ideas. Y bueno, igual creo que queda abierta la discusión, porque, bueno, está este mismo carácter de que el mito, y Platón lo dice allí también, ¿no? Que es algo que se escucha, ¿no? Pero se le cuenta a los niños para formarlos en el carácter. Entonces, bueno, ahí una vez más quedaría en cuestión o en tela de juicio el papel de la escritura, ¿no? O las posibilidades, pero en fin. Bueno, de hecho, de fondo no está el problema de la escritura, está el problema del acceso al conocimiento. Está el famoso texto de Wieland acerca de los límites de la comunicabilidad del conocimiento. El conocimiento nosotros tendemos a pensarlo como contenido proposicional. Alguien sabe si tiene en sí, por ejemplo, una definición dada. Ese carácter proposicional no contiene el saber con el cual se accede al conocimiento proposicional, es decir, la habilidad de saber gestionar preguntas y respuestas, y cuándo es el caso y cuándo no. En fin, toda la discusión que vos bien conocés de la epistemología contemporánea entre el saber qué y el saber cómo. Entonces, incluso el logos tampoco sería quien contiene el conocimiento, sino que es la única vía, a lo sumo, mediante la cual yo puedo orientar al otro a que haga el tránsito, de ahí retomando lo de la interioridad, que asuma en primera persona la tarea tortuosa de pensar. En fin. Sí, y con relación a lo que agregaba el compañero Luciano del mito, podemos decir que en este juego, ¿no?, de apariencia y de realidad, de lo que se trata es de la hiponoia, ¿no?, del mito, o sea, del nous subyacente. Y esto lo podemos ver precisamente en la perduración de los mitos, ¿no?, a través de los tiempos. Digamos, cómo los materiales del mito no comprometen a esa hiponoia, ese sentido oculto, ¿no?, subyacente, que es el que se transmite y el que perdura, ¿no? Efectivamente. Hablando de Fármacon, y esto último digo, justamente en el libro 10 de República, al inicio, dice que justamente el problema de la mimesis, en fin, es que el único fármaco es saber cómo son las cosas de verdad, para no dejarse engañar en fin, por estos discursos miméticos, que tiene una doble orientación, no solamente el poeta, sino también el sofista. Es decir, hay de fondo tipos o discusiones respecto a tipos de conocimientos. Y ahí ponderando el acceso filosófico, diríamos, frente a la pluralidad de discursos, en fin. Pero también ahí se dice que el fármaco, frente a esas representaciones, es conocer lo que es. Sí, Carlos, muchas gracias, Ariel, Luciano. Carlos. Gracias, Ángel, gracias a todos los demás, Luciano, Ignacio y Ariel, porque han sido muy motivador y instructivo. Dado como ha ido la conversación, yo quería hacerte y hacerles una pregunta acerca de la interpretación que Gadamer hace del Cratilo, donde él sostiene que la visión que Platón tiene acerca del lenguaje es una visión que abre la puerta a una concepción instrumentalista del lenguaje. El lenguaje es tan solo un instrumento, dado que lo esencial es el conocimiento de las cosas en sí, y eso el lenguaje no lo brinda, tanto en las dos teorías que critica Sócrates allí en el texto ese. Y es sorprendente que como
la crítica de Gadamer a esta visión del lenguaje en Platón, porque, bueno, y él sostiene que el haber descubierto la teoría de las ideas es lo que lo ha llevado a desvalorizar el lenguaje y a pensar que las palabras no conllevan en sí una propia significación, sino tan solo son copias o mímesis o semejanzas. Y a través de ellas no podemos llegar a conocer lo que las cosas son. Quería saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. Bueno, hablo yo en primer lugar porque si no va a parecer que delego, ¿no? Mirá, Carlos, y a todos los presentes, se me ocurre inmediatamente, para avalar eso, no recuerdo ahora los pormenores, los loci exactos del Crátilo para tratar de ubicar los puntos que dan lugar a esa síntesis que nos trae Gadamer, ¿no? Pero es cierto que es coherente, Carlos, con algunos textos, o con un texto paradigmático, como es el de la Carta Séptima, ¿verdad? Donde, digamos que explícitamente dice no solo que no se puede dejar por escrito las enseñanzas máximas, profundas, quizá por lo que dice acá el mismo mito, porque rueda de mano en mano entre los que saben y los que no saben, sino por el ejemplo mismo que pone de los accesos del saber, ¿no? Las imágenes, el lenguaje, pero hay un último punto en que, como bien nos transmitís, Carlos, queda el lenguaje, digamos, es inefable el lenguaje para expresar eso, ¿no? A lo cual se accede por intuición, ¿no? Creo que es el ejemplo del círculo el que pone, ¿no? En la Carta Séptima. De manera que sí, o sea que en esa gradación ya no sería cuestión de lenguaje frente a escritura, que sería su forma mimética, sino ya que sería la imposibilidad misma del lenguaje para acceder a esas esencias últimas, ¿no? Bueno, es el argumento, ¿no? También uno de los argumentos de aquellos que sostienen las doctrinas no escritas, ¿no? Las ágrafata dogmata, que precisamente hay cierto tipo de cosas que no dejó por escrito de Platón y solo en el círculo de sus discípulos, ¿no? Sí, se me ocurre eso ahora. Bueno, me sumo ahora a la respuesta. Habría varias cosas para decir, pero me voy a animar a decir lo siguiente, retomando Carta Séptima, de hecho la tengo acá. Se presenta que hay 3 cosas y dice diajón, por medio de las cuales, es decir, hay como una instrumentalización. Una de ellas, la primera es el nombre, el segundo es el logos y el tercero es la imagen. La cuarta es recién el conocimiento. Y el conocimiento ahí se hace la analogía como la chispa en el fuego. Es decir, que en un proceso de constante familiaridad con el objeto estudiado, surge como una chispa y así incluso también se va, diríamos. Ese conocimiento, cómo uno lo puede transmitir a través del logos. Y ahí dice que el logo es algo no tan firme. No es un medio firme para transmitir ese tipo de conocimiento. Se me viene a la mente otro pasaje, República, libro 8. Perdón, 8, 9. Cuando se tematizan los tipos de placeres, ahí se dice claramente que el logos es órganon, es instrumento. Y de hecho es el instrumento propio del filósofo. Y ahí se hace la linda analogía que el filósofo es el único filólogo, en el sentido de amante del logos. Pero
pero que el logos es un órgano, es un instrumento. Esa tesis, y para retomar lo que dijo Ángel, una de las vías es la interpretación de la escuela de los ágrafa-dogmata, la otra vía, ambas comparten el no proposicionalismo, es decir, que Platón habría descubierto un tipo de saber disposicional, o el primero en tematizar el saber disposicional y no proposicional, es la corriente de Wieland, discípulo justamente de Gadamer, y que muestra justamente esos límites de la comunicabilidad del saber que siempre se asume en primera persona. Pero, contrariamente a la corriente, vamos a decir, de los ágrafa-dogmata, no estipula un tipo de saber místico, sino más bien de corte empírico, una habilidad. Es la habilidad de saber tratar competentemente con los logoi. Y de hecho así se define la dialéctica, saber preguntar y responder. Y eso parece tan extraño en República. Se habla del político y tiene que ser dialéctico, y su capacidad de saber preguntar y responder. Bueno, en fin, está todo ese mundo abierto, diríamos. Me animo a incorporar, si quieren, ese comentario. Gracias, Carlos y Ángel. Yo podría decir una cosa. A mí en realidad a mí me da la impresión de que efectivamente por un lado se abre como una tradición de instrumentalización del lenguaje. Qué sé yo, a mí se me ocurrió inmediatamente pensar en el comienzo de Interpretaciones de Aristóteles, de decir que el discurso escrito es el símbolo del discurso oral, y el oral representa las afecciones del alma, y las afecciones del alma las cosas. Y que a nivel de las afecciones del alma, parece que lo lingüístico es común a todos. O sea, los griegos y los bárbaros unos tienen una escritura y una oralidad, pero a nivel de lo decisivo, que son los pacématas del alma, todos tenemos lo mismo. Y por el otro, me acordé de Agustín y del de Magistro, en el sentido de que no se puede enseñar a través de la lengua, porque entender una palabra presupone un contacto con la cosa. Entonces si vos no tomaste contacto con la cosa, no entendés la palabra, y la palabra entonces o sea, presupone haber tenido siempre un contacto previo con un significado. No es incapaz de transmitir un significado original, primordialmente. Pero por el otro, para relativizar lo que dice Gadamer, a mí me hace acordar a esto de que Platón por un lado, denigra a los artistas, pero por el otro es el padre de una estética de la belleza que es una de las estéticas más poderosas que hay en nuestra tradición. Y bueno, con esto también, porque el lenguaje por el otro lado se vuelve discurso interior, y o sea, el lenguaje se vuelve una forma para pensar las formas más sublimes de pensamiento, e incluso para representar al Dios. O sea, el Dios es palabra también, y es discurso. Entonces, me parece que no es tan simple como decir lo instrumentaliza. O sea, lo instrumentaliza, lo reformula, y reformulándolo, no sé, abre otros caminos de especulación, me parece. Eso. Sí, de todos modos, el conocimiento en Platón, por lo pronto, al cual accede el ser humano, no es nunca pleno. También hay como esa cuestión trágica, diríamos, que uno, incluso a través del logos interior, etc., pero no alcanza el saber, diríamos, divino. Pero sí, en fin, es Platón, esa complejidad. Bueno, estamos llegando casi a la hora de ir cerrando el encuentro. Tenemos un comentario en el chat de Gilberto Brites, que nos dice: los signos son objetos que sirven para que conozcamos otra cosa por la relación que tienen con él, así como la claridad del día lo es con el sol. ¿La palabra es el signo de las ideas? Pregunta.
Ángel, yo no respondo, me traes acá No, para... no, ahora otro. Yo acá me torno en el organizador, ¿viste? A esta altura yo ya hablé, ahora... Sí, parecería que... parecería que en toda la antigüedad, por ejemplo, de interpretaciones que recién mencionó el compañero, participamos, no estamos en el giro lingüístico, digamos, ¿no? Y participamos, vemos allí de una, digamos, de un no cuestionamiento al estatus de lo real, ¿no? En el sentido de cuando Aristóteles nos comenta las afecciones del alma, dadas por el exterior, digamos, no se cuestiona lo que el signo lingüístico vino a cuestionar en los tiempos modernos, es decir, que antes el mundo era allí, digamos, estaba ahí para ser, digamos, conocido, y el lenguaje era un medio para eso, hasta en la actualidad, donde lo exterior no sabemos qué es, y lo que hay que cuestionar es el lenguaje, ¿no? De manera que, digamos, recién lo último que comentó el compañero, parte de eso, ¿no? De la idea de signo y detrás, ¿no? El objeto. Así que parecería estar dentro de aquello de aliquid quod stat pro aliquo, ¿no? Algo que está por otra cosa, ¿no? Por eso, claridad, día, huella, pie, bueno, humo, fuego, allí participando, ahí sería un signo natural, ¿no? No arbitrario, símbolo para algunos. En cambio, se supone que entre el sonido y el significado no hay una relación de la misma esencia, ¿no? De manera que el significado significante y significado se juega dentro de la mente, digamos. Yo puedo hablar de la constelación de Andrómeda, pero bueno, no sé, del Centauro, ¿no? Pero bueno, de allí a que tenga, sea el Tinjano, ¿no? De los estoicos, lo que está afuera, ¿no? Porque recordamos que lo de semainon y semainomenon es el significante y significado de Saussure, ¿no? Que llega en segundo lugar Saussure, porque al principio usaba otros términos y después se dio cuenta de esa dupla, que es la misma dupla que están los estoicos, ¿no? En fin, estos temas del lenguaje, ¿no? Ya tan complicados, ¿no? Incluso Walter Sensi, que lo veo allí, podría decirnos algo sobre el lenguaje, pero quizá para la vuelta, para otra vez. Si me permitís, Ángelo, me permite, comparto brevemente, pero me parece que hay que esperar a Charles Peirce para que aparezca otra concepción del lenguaje y de esa relación ya no dualista, sino triádica, ¿no? Que llevó incluso a poner por fuera de la especulación humana y de la mente humana el problema del objeto, del signo, del interpretante, del efecto pragmático, ¿no? Me parece que todo esto está concebido desde qué pasa dentro de la mente humana, ¿no? Si ese significado está dentro nuestro, ¿no? Y me parece que Charles Peirce es el que propone que hay que concebir una visión semiótica donde el lenguaje estaría encripto, que incluso está por fuera de lo que tal vez suceda dentro de nuestra mente, ¿no? Nuestra mente puede ser uno de los tantos ejemplos de interpretante, ¿no? Porque esto desde luego lleva a un corrimiento hasta el infinito, ¿no? O, bueno, situarnos en un plano casi místico, ¿no? Finalmente esto que casi está en Platón, ¿no? Es eidos que de algún modo, bueno, cómo replican en nosotros, ¿no? Como decías vos, Ángel, por una especie de intuición, y el lenguaje vendría a ser una especie ya de
de trabajo de segunda mano, ni hablar todas las réplicas miméticas, ¿no? Y de paso, Ángel, por ahí un breve comentario, ¿no? Si no hay una especie de corrimiento del oído a la vista en esa oralidad y esa escritura, ¿no? Si lo que se inscribe es lo que se escucha o lo que se ve, ¿no? Porque efectivamente me parece que esa escritura alfabética y demás tiene que ver con una especie de inscripción de lo que se escucha, ¿no? Del fonema, ¿no? Y ahí me parece que podríamos encontrar otras variantes con respecto a la mnemosine y al farmacón que comentabas, ¿no? Pero bueno, eso ameritaría por ahí otras reflexiones. Sí, bueno, evidentemente, Walter, creo entender, ¿no? De hecho, entender, te digo, el proceso, ¿no? El proceso del desarrollo, que bueno, eso lo vamos a ver en la próxima reunión, del desarrollo de la escritura, es a partir de una representación icónica del referente, de allí su arranque a partir de ese todo indistinto que es el dibujo, digamos, ¿no? Después uno va a seguir su camino hacia la pintura y otro hacia la escritura. ¿Por qué? Y bueno, porque ese desarrollo va de más en más cediendo a la representación icónica y, digamos, y volcándose a representar a la lengua misma, los fonemas que has mencionado. O sea que en la escritura alfabética, no en otra, la lengua se semiotiza a sí misma. Ella, que semiotiza todo, en la escritura, es ella misma, su sustancia, sus fonemas están ahí. Bueno, es un tema tan... Muchas gracias, Ángel. Walter también. A todos, que en este intercambio Entonces, nos deja pensando tanto, ¿no? Sí. les agradecemos a todos, a todas, y nos reencontramos entonces la semana que viene, en el tercer encuentro. Les vamos a mandar igual el recordatorio y van a poder ingresar con el mismo ID, así que eso también va a estar en el aviso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gustavo agradece. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Ángel. Muchas gracias.